Imagina un palacio donde cada sombra guarda secretos que ni los libros de historia se atreven a contar. Un lugar de traiciones, espionaje y misterios que han sobrevivido siglos. Este es el Palacio Fantasma de Sevilla, un sitio donde los reyes caminaban bajo la mirada silenciosa de espías, y cada pasillo puede esconder historias capaces de cambiar lo que creías saber sobre la historia de España. Sus muros han sido testigos de reuniones secretas, intrigas palaciegas y pactos que determinaron el destino de ciudades y naciones. Entre sus pasillos y cámaras ocultas, se esconden documentos, cartas cifradas y corredores que conectan lugares que pocos se atreven a explorar. Cada sombra parece observar, cada eco parece susurrar secretos que solo los más valientes se atreven a descubrir. Antes de seguir, quiero saber, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Coméntalo mientras te sumerges en un relato de intrigas, valentía y espionaje que ha sobrevivido siglos. Prepárate, lo que descubrirás no es solo historia, es un viaje al corazón de los misterios mejor guardados del Palacio Fantasma de Sevilla. El Palacio Fantasma de Sevilla se alzaba imponente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse a su alrededor. Sus torres y fachadas reflejaban la luz del sol al atardecer, pero dentro de sus muros se respiraba algo distinto, un aire cargado de secretos, de pasos que parecían escucharse cuando no había nadie, de sombras que se movían sin explicación. Cada piedra, cada ventana, cada corredor contaba historias de reyes, espías y conspiraciones que nadie había osado narrar en voz alta. Desde su construcción, el palacio había sido mucho más que un lugar de residencia real. Sus salas decoradas con frescos y tapices ocultaban pasadizos secretos y cámaras ocultas diseñadas para proteger los secretos más valiosos de la corona. La realeza sabía que Sevilla era un punto estratégico, un cruce de caminos entre continentes, y por eso cada movimiento debía ser observado, registrado y, en muchos casos, manipulado. Los espías eran una presencia constante, invisibles pero letales, moviéndose entre banquetes y ceremonias, entre la luz y la sombra. Entre los documentos olvidados en los archivos del palacio, se encontraba el diario de Diego de Salazar, un joven cortesano que se convirtió en espía por necesidad y ambición. Sus relatos eran precisos y detallados, describiendo cómo se utilizaban los espejos para observar sin ser vistos, cómo se enviaban mensajes cifrados, escondidos en pliegues de tapices, y cómo las cámaras secretas conectaban lugares que parecían separados. Diego relataba noches de tensión absoluta, cuando una sola palabra mal dicha podía significar la ruina de una familia o el final de una vida. Al pasar por los corredores principales, uno podía imaginar los pasos de Isabel de la Vega, una de las espías más legendarias del palacio. Según los documentos, Isabel tenía la habilidad de mezclarse con la corte y los sirvientes, escuchando conversaciones, recopilando secretos y transmitiéndolos a reinos lejanos sin que nadie sospechara de su lealtad doble. Los relatos contaban que se movía con tanta discreción que incluso los guardias más atentos nunca lograban seguirla, y que conocía cada pasillo y cada puerta secreta del palacio mejor que los propios cortesanos. Una noche, mientras las velas titilaban en los salones vacíos y el viento golpeaba los ventanales, un joven historiador llamado Alonso de Velasco decidió explorar el palacio por su cuenta. Apasionado por las historias de espionaje y realeza, había pasado semanas investigando documentos antiguos, planos y relatos de la corte, y ahora sentía que estaba a punto de descubrir algo que nadie había encontrado en siglos. Con linterna en mano y corazón acelerado, se adentró en el ala más antigua del edificio, aquella que parecía estar olvidada por todos excepto por las sombras. Cada paso de Alonso resonaba con fuerza, haciendo eco en los techos altos y vacíos. Observaba con atención los tapices, cuadros y muebles antiguos, buscando cualquier señal de pasadizos ocultos o compartimentos secretos. No tardó en encontrar lo que parecía una puerta camuflada detrás de un gran tapiz de terciopelo. Al abrirla, descubrió un estrecho corredor de piedra que descendía hacia la oscuridad. La sensación de frío e intriga lo envolvió de inmediato. Cada respiración parecía reverberar en las paredes,
y el silencio estaba roto solo por el crujir de sus propios pasos y un lejano goteo de agua. Al final del corredor, Alonso llegó a una cámara secreta que parecía congelada en el tiempo. Sobre una mesa de piedra descansaban pergaminos, sellos de cera, plumas antiguas y un cofre cerrado con un intrincado candado. Con cuidado, lo abrió y encontró documentos que relataban conspiraciones contra la corona, listas de nombres de espías y estrategias de manipulación política. Entre ellos, un manuscrito llamó su atención. Describía una reunión clandestina en la que varios nobles discutieron cómo influir en las decisiones del rey y en la política de Sevilla, utilizando el palacio como tablero de ajedrez. Cada palabra estaba escrita con tal detalle que Alonso podía imaginar la tensión y el peligro que envolvía aquella noche secreta. Mientras revisaba los documentos, Alonso percibió un leve sonido detrás de él. Giró lentamente, pero no vio nada. Solo la sombra de los muebles proyectada por su linterna parecía moverse ligeramente. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió continuar. Sabía que estaba tocando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos y que alguien, o algo, vigilaba cada movimiento. Cada descubrimiento aumentaba su fascinación, pero también la sensación de peligro. El palacio no era solo un lugar de historia, era un organismo vivo que protegía sus secretos con celo. Entre los manuscritos, Alonso encontró la historia de Antonio de Mendoza, un joven noble que actuaba como doble agente durante las guerras entre reinos españoles. Su habilidad para cambiar de identidad y moverse sin ser detectado le permitió influir en decisiones importantes, salvar vidas y, a veces, traicionar a aquellos que confiaban en él. Antonio conocía cada corredor y pasadizo del palacio, y se decía que podía desaparecer y reaparecer como si fuera parte de las sombras mismas. Alonso, leyendo sus relatos, sintió como si aquel joven espía le hablara directamente desde el pasado, guiándolo por los secretos del palacio. El tiempo pasó mientras Alonso exploraba la cámara y los pasillos conectados. Descubrió una pequeña puerta que conducía a un corredor oculto detrás de una biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros antiguos, pero algunos contenían compartimentos secretos donde se guardaban cartas, mapas y objetos valiosos. Allí encontró un mapa de Sevilla con rutas secretas señaladas en tinta casi invisible, indicando puntos de vigilancia y caminos usados por espías durante décadas. Cada trazo parecía tener una intención, un mensaje que solo los más astutos podían descifrar. A medida que avanzaba, Alonso se dio cuenta de que el Palacio Fantasma de Sevilla era mucho más que una residencia real, era un sistema de espionaje avanzado, un lugar donde la astucia y la valentía se mezclaban en cada decisión. Cada pasillo, cada cámara secreta y cada espejo tenía un propósito. No era solo historia, era un juego de ingenio, peligro y estrategia que se había mantenido durante siglos, y que ahora él tenía la oportunidad de desentrañar. Al terminar la noche, Alonso salió de los corredores secretos con los documentos y mapas bajo el brazo, sintiendo una mezcla de emoción y respeto. Sabía que apenas había comenzado a descubrir los misterios del palacio, y que muchos secretos aún permanecían ocultos, esperando a ser encontrados por aquellos que tuvieran valor para adentrarse en sus sombras. Cada paso que dio fuera del Palacio Fantasma parecía resonar con los ecos de espías, reyes y conspiradores que habían caminado por allí mucho antes que él, recordándole que la historia muchas veces se escribe en silencio, entre susurros y pasadizos ocultos. Y así, con el corazón latiendo rápidamente y la mente llena de preguntas, Alonso decidió que su investigación continuaría, sabiendo que algunas puertas, una vez abiertas, jamás podrían cerrarse por completo. Cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad, pero también a los secretos que el palacio estaba decidido a proteger para siempre. La noche cubría Sevilla con un manto oscuro cuando Alonso de Velasco regresó al Palacio Fantasma. La luna apenas iluminaba las torres y balcones del edificio, y un viento helado recorría los pasillos vacíos. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si los secretos del palacio estuvieran alerta, observando cada uno de sus pasos. Esta vez, Alonso no venía solo con la linterna y la curiosidad,
Llevaba consigo los documentos y mapas que había descubierto la noche anterior, decidido a seguir las pistas que podrían desentrañar los misterios más oscuros de la realeza y sus espías. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. Los pasillos que la luz de la tarde parecía inofensiva ahora se sentían densos, cargados de historias que habían permanecido ocultas durante siglos. Cada retrato colgado en las paredes parecía mirarlo con ojos vivos, y el eco de sus propios pasos resonaba como un recordatorio de que no estaba solo. Las leyendas decían que quienes se adentraban demasiado en los corredores del palacio a veces no regresaban, o si lo hacían, traían consigo secretos que los cambiaban para siempre. Alonso sabía que corría riesgos, pero su sed de conocimiento era más fuerte que el miedo. Comenzó revisando los pasadizos que había descubierto la noche anterior. El mapa que llevaba indicaba que existían cámaras ocultas conectadas entre sí por túneles subterráneos. Cada túnel estaba diseñado con un propósito: permitir movimientos discretos de espías, nobles o sirvientes sin ser detectados. Mientras caminaba por uno de estos corredores, la piedra fría bajo sus pies le recordaba que cada paso que daba había sido recorrido por generaciones de observadores silenciosos, que habían guardado secretos de reyes y traidores con la misma precisión y cuidado. Alonso llegó a una pequeña puerta escondida detrás de un tapiz de terciopelo bordado con hilos dorados. La abrió lentamente y se encontró con una sala diminuta, apenas iluminada por la luz que entraba por una pequeña rejilla en la pared. Allí encontró documentos más antiguos que los anteriores, con sellos que parecían intactos después de siglos. Entre ellos, un conjunto de cartas cifradas llamó su atención. Cada carta estaba escrita con tinta negra y símbolos que no reconocía de inmediato, pero que parecían seguir un patrón lógico. El corazón de Alonso latía con fuerza. Sabía que estaba ante información que podría revelar alianzas secretas, planes de traición y estrategias que cambiaron el rumbo de la historia de Sevilla. Mientras estudiaba los documentos, escuchó un crujido detrás de él. Giró rápidamente, sosteniendo la linterna con fuerza, pero no vio nada. Solo el tapiz temblaba ligeramente, como si un aliento invisible lo rozara. Respirando hondo, Alonso se concentró en los textos. Uno de los pergaminos narraba la historia de Fernando de Castro, un cortesano que se convirtió en doble agente durante las intrigas políticas del siglo XVII. Fernando se movía entre la nobleza y los espías extranjeros, recopilando información y entregándola a quienes podían usarla en beneficio del reino. Sus relatos describían cómo utilizaba pasadizos secretos, espejos estratégicamente ubicados y hasta sistemas de señalización con velas para comunicarse sin ser detectado. Intrigado, Alonso siguió los planos hasta descubrir un túnel que descendía aún más profundo, hacia lo que parecía ser la base del palacio. La temperatura bajó considerablemente y el aire se volvió húmedo, con un olor a piedra antigua y humedad que impregnaba cada rincón. Cada paso era un recordatorio de que estaba entrando en un mundo que pocos habían pisado en los últimos siglos. Los muros estaban grabados con símbolos casi imperceptibles, marcas que indicaban rutas seguras, escondites y zonas de vigilancia. Era como si el palacio mismo hablara en un lenguaje secreto, guiando a quienes tenían el valor de escuchar. En la cámara más profunda, Alonso encontró un cofre de madera reforzada con hierro. El candado estaba oxidado, pero con cuidado logró abrirlo. Dentro encontró una colección de objetos fascinantes, anillos con insignias de familias nobles, pequeños medallones con símbolos que no reconocía, y varios documentos que parecían diarios de espías que habían operado en Sevilla durante siglos. Uno de los diarios pertenecía a Isabel de la Vega, la legendaria espía que había movido piezas entre cortes y enemigos sin ser descubierta. Sus relatos detallaban cómo lograba infiltrarse en reuniones secretas, escuchar conversaciones cruciales y enviar mensajes codificados usando los pasadizos del palacio. Lo más sorprendente para Alonso era que Isabel parecía anticipar cada movimiento de sus rivales. Describía rutas secretas que incluso los mapas oficiales del palacio no mostraban, y daba instrucciones para evitar detectores humanos y trampas que podrían haber puesto fin a su vida en un instante. Mientras leía,
Alonso sintió como si la propia Isabel lo guiara desde el pasado, enseñándole los secretos que solo unos pocos privilegiados conocieron. La tensión crecía con cada párrafo, y la sensación de que no estaba solo se intensificaba. Decidió explorar aún más, siguiendo las rutas que Isabel había descrito. Encontró puertas escondidas detrás de estanterías, pasillos ocultos tras paneles de madera y escaleras que descendían hacia sótanos desconocidos. Cada rincón revelaba estrategias utilizadas para espiar, manipular y proteger la información más sensible del reino. Los corredores estaban diseñados para confundir a cualquiera que intentara penetrar sin conocimiento previo, giros inesperados, habitaciones falsas y espejos que permitían observar sin ser visto. Al avanzar, Alonso descubrió una cámara destinada a reuniones clandestinas. Allí se habían llevado a cabo conversaciones secretas entre nobles, agentes dobles y emisarios extranjeros. Las paredes estaban cubiertas de mapas, anotaciones codificadas y marcas que indicaban puntos estratégicos de vigilancia. Cada detalle mostraba un nivel de sofisticación sorprendente. No solo era un lugar de reunión, sino un sistema completo de inteligencia, diseñado para proteger intereses políticos y económicos. Entre los documentos, Alonso encontró un pergamino que relataba un complot que podría haber cambiado la historia de Sevilla y de España. Varios nobles conspiraban para influir en decisiones del rey, utilizando el palacio y sus pasadizos secretos para manipular información y eliminar rivales sin dejar rastro. Lo más inquietante era que algunos de los nombres aún eran reconocibles, descendientes de familias que todavía tenían poder en la ciudad. Alonso comprendió que había tocado secretos que podían tener repercusiones incluso en el presente. Mientras salía de los corredores subterráneos, Alonso sintió que la noche lo envolvía de manera más intensa. Cada sombra parecía seguirlo, cada crujido resonaba con ecos de pasos antiguos. Sabía que el palacio era mucho más que un edificio, era un organismo vivo que guardaba secretos, vigilaba a los curiosos y protegía información que podía alterar el destino de reinos enteros. La experiencia lo llenaba de respeto y fascinación, y también de un leve temor. Algunas puertas, una vez abiertas, no podían cerrarse completamente. Al amanecer, Alonso emergió a los jardines del palacio, con la sensación de que había entrado en un mundo paralelo, un universo de espionaje, intrigas y misterios que nadie había explorado completamente. Cada descubrimiento que había hecho lo acercaba a la verdad, pero también le recordaba que el Palacio Fantasma de Sevilla todavía tenía mucho que revelar. Los secretos estaban ahí, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarlos, y Alonso sabía que apenas había comenzado a comprender la magnitud de lo que estaba frente a él. Mientras caminaba por los jardines, pensó en los espías que habían recorrido esos mismos pasillos siglos atrás, en los nobles que tramaban y en los reyes que confiaban en información cuidadosamente filtrada. Todo parecía cobrar vida a su alrededor. Los susurros de las paredes, las sombras que se movían entre los árboles y los reflejos en los estanques eran recuerdos de un pasado que se negaba a morir. Alonso comprendió que el Palacio Fantasma de Sevilla no era solo un edificio histórico, sino un testimonio vivo de la astucia, el valor y los secretos que definieron generaciones enteras. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alonso tomó nota de cada descubrimiento, consciente de que los secretos que había encontrado podrían cambiar la percepción de la historia para quienes se atrevieran a escuchar. Sabía que debía continuar, que había más cámaras ocultas, más documentos secretos y más historias esperando ser descubiertas. El palacio lo había aceptado como parte de su historia, pero también le recordaba que cada paso en su interior debía ser medido, cuidadoso, porque los secretos que guarda no se entregan fácilmente. La noche había caído nuevamente sobre Sevilla, pero Alonso de Velasco no podía dormir. La experiencia del Palacio Fantasma seguía resonando en su mente, y la sensación de que no había visto ni la mitad de sus secretos lo mantenía despierto. Cada detalle que había descubierto en los pasadizos subterráneos, en las cámaras ocultas y en los documentos antiguos lo había dejado fascinado y alerta. Sabía que la historia que estaba desenterrando no era solo fascinante, sino peligrosa,
algunos secretos del palacio podrían cambiar la percepción de generaciones enteras si se revelaban. Al amanecer, Alonso decidió regresar. Esta vez, no estaba motivado únicamente por la curiosidad, sino también por la necesidad de comprender la verdadera magnitud del Palacio Fantasma de Sevilla. Con linterna, cuaderno y los mapas de los pasadizos secretos, comenzó a explorar zonas que aún no había visitado. Cada corredor, cada sala, parecía susurrar su propia historia, y el aire estaba cargado de un silencio que hacía que cualquier crujido o movimiento se sintiera amplificado. Al avanzar por un ala menos conocida del palacio, Alonso descubrió un salón decorado con frescos que representaban escenas de intrigas políticas y diplomáticas. Entre los cuadros, encontró un pequeño compartimento oculto detrás de un retrato de un noble del siglo XVII. Dentro del compartimento, había cartas selladas con cera roja, algunas con signos de haber sido abiertas y cerradas múltiples veces. Al abrirlas, descubrió relatos de embajadores que se movían como espías, enviando mensajes cifrados entre reinos vecinos y conspirando para manipular decisiones reales. Cada línea parecía diseñada para confundir a cualquier lector no autorizado, pero Alonso, gracias a sus estudios previos, logró descifrar los códigos y entender la magnitud de las conspiraciones. Entre los documentos, encontró referencias a un personaje enigmático llamado el Vigía, un espía cuya identidad real había permanecido desconocida durante siglos. Se decía que el vigía podía entrar y salir del palacio sin ser detectado, moviéndose entre los corredores secretos y observando todo lo que sucedía. Su nombre aparecía en cartas, mapas y diarios antiguos, siempre como una figura clave en la transmisión de información entre la corte y agentes extranjeros. Alonso comprendió que para entender completamente el Palacio Fantasma, debía seguir las pistas de este misterioso espía. Decidió explorar los túneles que conectaban las zonas menos accesibles del palacio, siguiendo las marcas y símbolos que había aprendido a reconocer en los documentos antiguos. Cada pasillo parecía diseñado para confundir a los intrusos, giros inesperados, escaleras que terminaban en muros falsos y puertas camufladas entre tapices y estanterías. A cada paso, Alonso sentía una mezcla de emoción y temor, como si el palacio mismo estuviera evaluando su determinación y su valor. En uno de los corredores más profundos, descubrió una pequeña cámara circular con paredes cubiertas de inscripciones casi ilegibles. Al examinarlas con detenimiento, reconoció símbolos que indicaban rutas de escape, zonas de vigilancia y puntos donde se podían interceptar mensajes sin ser detectado. Era un sistema de espionaje que funcionaba de manera silenciosa, eficiente y casi perfecta. Alonso comprendió que aquellos que habían diseñado estos pasillos habían pensado en cada detalle, desde el sonido de los pasos hasta la ventilación que permitía la entrada de luz sin revelar la presencia de un intruso. Mientras estudiaba las inscripciones, escuchó un leve susurro detrás de él. Se giró rápidamente, sosteniendo la linterna con firmeza, pero no había nadie. Solo la sombra de los muebles parecía moverse, proyectada por la luz de la linterna que él sostenía. Su corazón latía con fuerza, pero la curiosidad lo impulsó a continuar. Sabía que el palacio estaba lleno de secretos, y que algunos de ellos estaban custodiados por siglos de silencio y misterio. Al seguir explorando, Alonso llegó a una sala que parecía haber sido utilizada como centro de operaciones secretas. Mesas con mapas antiguos, pergaminos y herramientas de espionaje descansaban como si hubieran sido abandonadas apresuradamente. Allí encontró diarios de espías, cartas codificadas y notas que relataban encuentros clandestinos entre nobles y agentes de distintos reinos. Cada documento revelaba la astucia, el ingenio y la valentía de quienes habían trabajado en las sombras para proteger la información más sensible. Uno de los diarios pertenecía a Isabel de la Vega, la famosa espía que había logrado moverse entre la nobleza sin ser detectada. Sus relatos detallaban cómo utilizaba espejos, pasadizos y señales secretas para transmitir mensajes y obtener información crítica. Isabel describía también cómo entrenaba a otros jóvenes para seguir sus pasos, enseñándoles el arte del espionaje,
la discreción y la observación meticulosa. Alonso se dio cuenta de que Isabel no solo era una espía excepcional, sino también una estratega brillante, capaz de anticipar movimientos y proteger secretos que podrían haber cambiado el destino del reino. Mientras estudiaba los mapas y documentos, Alonso descubrió referencias a un túnel que conectaba directamente con los jardines del palacio, diseñado para permitir la entrada y salida de agentes sin ser detectados. Decidió seguir ese túnel, descendiendo por escaleras estrechas y pasillos oscuros. La temperatura bajó significativamente, y la humedad impregnaba las paredes de piedra. Cada paso resonaba con ecos del pasado, como si los antiguos espías estuvieran siguiendo sus movimientos desde las sombras. Al llegar a una pequeña cámara en el túnel, Alonso encontró un cofre sellado con símbolos que indicaban que contenía documentos extremadamente sensibles. Al abrirlo, descubrió cartas y pergaminos que detallaban conspiraciones políticas, alianzas secretas y estrategias de manipulación utilizadas por nobles y agentes dobles durante siglos. Algunos de los nombres mencionados eran de familias aún influyentes en la Sevilla contemporánea, lo que hacía que la información fuera aún más sorprendente y peligrosa. La tensión creció cuando Alonso escuchó pasos que no pertenecían a él. Se detuvo, conteniendo la respiración, y escuchó con atención. Los pasos parecían moverse por el túnel, pero cada vez que apuntaba la linterna, no había nadie. La sensación de ser observado era intensa, y Alonso comprendió que el palacio no solo guardaba secretos históricos, sino que de alguna manera mantenía su vigilancia, recordándole que no estaba solo. Finalmente, decidió regresar a la superficie, llevando consigo los documentos y mapas recién descubiertos. Cada paso hacia los jardines del palacio estaba cargado de anticipación y respeto. Sabía que estaba tocando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos, y que apenas había comenzado a comprender la magnitud de lo que había encontrado. Los susurros de los pasillos, las sombras que se movían con la luz de la luna y los reflejos en los estanques parecían seguirlo, recordándole que el Palacio Fantasma de Sevilla era un organismo vivo, un guardián de historias que no podían ser contadas fácilmente. Mientras la ciudad dormía, Alonso tomó nota de cada detalle, comprendiendo que los secretos del palacio no solo eran fascinantes, sino también cruciales para entender la historia de Sevilla y sus intrigas. Cada descubrimiento lo acercaba a la verdad, pero también a los misterios que aún estaban por revelar. Sabía que debía continuar, explorar más pasillos, descifrar más documentos y, sobre todo, respetar la delicada red de secretos que mantenía el palacio en pie y protegido a lo largo de los siglos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaban las torres del palacio, Alonso se retiró con la certeza de que había descubierto apenas una fracción de los secretos ocultos. Los pasillos, cámaras y túneles del Palacio Fantasma de Sevilla todavía guardaban historias de espías, nobles y reyes que habían cambiado la historia sin ser vistos. Cada sombra parecía prometer nuevas revelaciones, y Alonso comprendió que su viaje apenas había comenzado, que el palacio seguía vivo y que sus secretos lo esperarían, siempre alerta, siempre vigilantes, hasta que alguien con suficiente valor y astucia lograra desentrañarlos por completo. La noche caía sobre Sevilla como un manto oscuro y silencioso, cubriendo el palacio fantasma con un aire de misterio que parecía más denso que nunca. Alonso de Velasco regresó al palacio con determinación. Cada paso que daba lo acercaba a secretos que pocos habían tenido la audacia de explorar. Llevaba consigo los mapas, documentos y diarios que había descubierto en las visitas anteriores, pero sentía que aún había rincones del palacio que le eran completamente desconocidos. Cada corredor, cada sala y cada pasadizo estaba cargado de historia, intriga y peligros invisibles, esperando a ser revelados por aquellos lo suficientemente valientes. Al adentrarse por la entrada principal, el eco de sus pasos resonaba con fuerza. Los retratos antiguos de nobles y reyes parecían observarlo con una mezcla de reproche y curiosidad, y la luz de su linterna bailaba sobre frescos que representaban escenas de corte y conspiración. Alonso sabía que cada detalle podía ser una pista, una señal de que alguien, o algo, había dejado un mensaje para aquellos que supieran leer entre líneas.
Cada sombra que se movía al borde de su visión lo recordaba que el palacio no era solo un edificio, sino un organismo vivo que guardaba sus secretos celosamente. Decidió explorar un ala que hasta entonces no había visitado. Los pasillos eran estrechos y oscuros, con puertas camufladas entre tapices y paneles de madera. Cada giro traía consigo una sensación de tensión creciente. Cualquier error podría significar perderse en el laberinto o activar mecanismos diseñados para proteger los secretos del palacio. Al pasar frente a una pared cubierta de retratos de antiguos reyes, Alonso notó un patrón en la disposición de los cuadros. Tras inspeccionarlos cuidadosamente, descubrió un pequeño compartimento oculto, apenas perceptible a simple vista. Dentro encontró documentos que detallaban reuniones clandestinas entre espías y nobles que planeaban movimientos políticos sin que la corona oficial lo supiera. Entre los documentos, Alonso halló referencias a un personaje conocido como el Custodio, un espía cuya identidad permanecía envuelta en el misterio. Se decía que el Custodio conocía cada pasillo, cada cámara y cada pasadizo del palacio, y que su vigilancia era tan meticulosa que ningún secreto podía escapar de su atención. Los relatos describían cómo usaba espejos, señales y rutas subterráneas para mantenerse informado sobre todos los movimientos dentro del palacio y fuera de él. Alonso comprendió que, para entender la magnitud del palacio fantasma, debía descubrir la historia de este enigmático personaje. Mientras descendía por uno de los túneles subterráneos, la temperatura bajó considerablemente, y la humedad impregnaba sus ropas y su cabello. Cada paso parecía resonar en las paredes de piedra, amplificando los ecos del pasado. Alonso podía imaginar los pasos de espías y nobles que habían recorrido esos corredores siglos antes, moviéndose con sigilo para proteger información vital. La sensación de peligro era intensa, pero también lo llenaba de adrenalina y determinación. Estaba a punto de descubrir secretos que habían sido guardados por generaciones. Al llegar a una cámara circular, Alonso encontró un mural antiguo que representaba un mapa codificado del palacio y de sus alrededores. Cada símbolo y línea estaba diseñado para indicar rutas seguras, zonas de vigilancia y lugares de encuentro secreto. El mural incluía referencias a túneles que conectaban directamente con las murallas de la ciudad y con jardines ocultos, permitiendo la entrada y salida discreta de agentes y emisarios. Alonso tomó nota de cada detalle, consciente de que estos secretos podrían haber decidido el destino de reinos enteros. Mientras estudiaba el mural, escuchó un leve crujido detrás de él. Giró rápidamente, iluminando con su linterna, pero no vio nada. Solo las sombras de los muebles y columnas danzaban con la luz. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de que el palacio lo observaba se intensificaba. No estaba seguro si los pasos que había escuchado eran de otro intruso, del pasado o de algo inexplicable. Alonso decidió seguir adelante, confiando en su determinación y en su instinto. En su exploración, descubrió una serie de cámaras pequeñas, aparentemente diseñadas para reuniones clandestinas de espías y mensajeros. Las paredes estaban adornadas con mapas, anotaciones cifradas y marcas que indicaban rutas de vigilancia. Los documentos encontrados allí detallaban intrigas políticas, estrategias para influir en la corona y la manera en que se coordinaban las acciones de agentes dobles. Cada hallazgo revelaba la sofisticación y el ingenio de quienes habían utilizado el palacio como tablero de ajedrez político. Uno de los pergaminos hablaba de un plan secreto que involucraba a varios nobles influyentes. Su objetivo era manipular las decisiones del rey y asegurar que ciertas familias mantuvieran el control económico y político de Sevilla. Los pasos necesarios para ejecutar el plan estaban meticulosamente descritos, incluyendo movimientos a través de pasadizos secretos, señales de alerta y estrategias de desinformación. Alonso comprendió que este no era un simple registro histórico, era un manual de espionaje que había sobrevivido intacto durante siglos. Mientras continuaba, encontró un compartimento oculto bajo el suelo, accesible solo mediante un mecanismo secreto que debía activarse con una secuencia precisa de pasos y presión en ciertas piedras del corredor.
Dentro, había una colección de diarios y cartas de Isabel de la Vega, la famosa espía que había trabajado entre la nobleza con astucia y precisión. Sus relatos detallaban cómo entrenaba a otros jóvenes en el arte del espionaje, cómo recopilaba información crítica y cómo protegía los secretos más valiosos de la corona. Cada palabra estaba impregnada de ingenio, valentía y determinación. Alonso se detuvo un momento, contemplando la magnitud de lo que había descubierto. Comprendió que el Palacio Fantasma de Sevilla no era solo un lugar de historia, sino un ecosistema de intrigas, secretos y vigilancia que había perdurado a lo largo de los siglos. Cada pasillo, cada cámara y cada túnel formaban parte de un sistema cuidadosamente diseñado para proteger la información más sensible y garantizar que los secretos permanecieran ocultos hasta que alguien lo suficientemente audaz se atreviera a desentrañarlos. Decidió explorar un último corredor, uno que según los mapas conectaba con la antigua biblioteca del palacio. La biblioteca estaba llena de libros antiguos, pero Alonso notó que algunos tenían compartimentos secretos que contenían cartas y documentos importantes. Allí descubrió un manuscrito que detallaba la vida de varios espías y agentes que habían operado en Sevilla durante generaciones. Cada relato estaba lleno de intriga, valentía y peligro, y Alonso sintió como si los antiguos agentes lo guiaran a través del tiempo, enseñándole los secretos de su oficio. Al final de la noche, Alonso emergió en los jardines del palacio, con la cabeza llena de información, mapas y documentos que cambiarían para siempre su comprensión de la historia. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, escuchó el eco de pasos antiguos y susurros que parecían provenir de las sombras mismas. Sabía que el Palacio Fantasma de Sevilla había revelado solo una fracción de sus secretos, y que aún quedaban rincones inexplorados, documentos ocultos y pasadizos misteriosos esperando ser descubiertos por aquellos con valor y paciencia. Al contemplar las torres del palacio iluminadas por la luna, Alonso comprendió que había tocado algo más grande que la historia, había entrado en un mundo de astucia, valentía y secretos que desafiaban el tiempo. Cada descubrimiento lo acercaba a la verdad, pero también a la comprensión de que el palacio seguía vivo, vigilante y dispuesto a proteger sus misterios hasta que alguien demostrara ser digno de desvelarlos. Al amanecer, Alonso de Velasco se detuvo en los jardines del Palacio Fantasma de Sevilla, contemplando las torres y las sombras que aún parecían moverse con vida propia. Durante semanas había explorado cada rincón, cada pasadizo, cada cámara secreta, desentrañando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Cada hallazgo había revelado la magnitud de la astucia de espías, la determinación de nobles, y la influencia silenciosa de la realeza que movía los hilos de la historia desde las sombras. Sin embargo, Alonso sabía que, a pesar de todo lo descubierto, el palacio seguía guardando misterios que ni él, ni nadie, podría desvelar por completo. Mientras caminaba entre los senderos de piedra cubiertos de musgo, recordó las palabras de Isabel de la Vega, la legendaria espía cuyos diarios había encontrado: el conocimiento es poder, pero solo la discreción protege ese poder de quienes buscan destruirlo. Alonso comprendió que había tocado algo más que historia, había penetrado en un mundo donde cada secreto tenía un precio, donde la información podía salvar o arruinar vidas, y donde la astucia era la mejor defensa. Cada corredor que había recorrido, cada documento que había leído, y cada símbolo que había descifrado formaban un mapa de poder que conectaba pasado, presente y futuro. El Palacio Fantasma de Sevilla no era solo un testimonio arquitectónico, sino un organismo vivo, un guardián de secretos que vigilaba a todos los que se atrevían a adentrarse en él. Las sombras que danzaban en sus paredes, los ecos de pasos antiguos y los susurros casi imperceptibles eran recordatorios constantes de que la historia se había escrito no solo en libros, sino en la memoria del palacio mismo. Alonso comprendió que la verdadera grandeza del lugar no residía solo en su belleza ni en su antigüedad, sino en la capacidad de mantener secretos que podían cambiar la percepción de toda una ciudad, un reino e incluso generaciones. Mientras recorría los jardines, Alonso pensaba en los espías que habían operado en silencio durante siglos.
Cada uno de ellos había arriesgado su vida para proteger información, para mantener el equilibrio de poder o para asegurar que la historia siguiera un curso determinado. La valentía, la astucia y la paciencia eran virtudes esenciales en aquel mundo oculto, y Alonso se dio cuenta de que había heredado, al menos parcialmente, la responsabilidad de custodiar esos secretos. Cada paso que daba lo hacía sentir parte de una cadena que se extendía más allá del tiempo, conectando generaciones de hombres y mujeres que habían caminado por los mismos pasillos, enfrentando los mismos riesgos y tomando decisiones que moldearon el destino de Sevilla. Al regresar a la entrada principal del palacio, Alonso reflexionó sobre todo lo que había descubierto, los túneles secretos, los documentos cifrados, las cámaras ocultas y los personajes enigmáticos que habían trabajado entre la luz y la sombra. Cada hallazgo le ofrecía una visión única de un mundo que, aunque invisible para muchos, había influido directamente en la historia de España. Comprendió que la fascinación por el espionaje y la intriga no era solo un interés personal, sino una forma de entender cómo se construye y se protege el poder. Al llegar al patio central, se sentó en un banco de piedra y abrió uno de los diarios más antiguos que había encontrado. La letra de los espías antiguos parecía casi cobrar vida, narrando historias de astucia, valentía y traición. Alonso leyó sobre cómo los espías utilizaban la arquitectura del palacio a su favor, como los espejos, los pasadizos secretos y los sistemas de señalización permitían que la información fluyera sin ser detectada. Cada página era un testimonio de la creatividad y el ingenio de quienes habían trabajado en la sombra, y Alonso sintió una profunda admiración por aquellos que habían logrado mantener secretos tan poderosos durante siglos. En ese momento, comprendió que el Palacio Fantasma de Sevilla no solo contenía historias individuales, sino un entramado de secretos interconectados que definían la esencia misma de la ciudad. Cada conspiración, cada reunión secreta y cada documento cifrado representaba un hilo en una compleja red de poder y conocimiento. Alonso entendió que había llegado a conocer solo una parte de esa red, y que la verdadera magnitud del palacio seguiría siendo un misterio para la mayoría de quienes lo visitaran. Al contemplar la ciudad desde los balcones del palacio, Alonso recordó las historias de los reyes y nobles que habían decidido el destino de Sevilla desde esos mismos pasillos. Pensó en Isabel de la Vega, Fernando de Castro y el Custodio, y se dio cuenta de que sus acciones, aunque ocultas y discretas, habían marcado el curso de la historia. Cada secreto protegido y cada mensaje transmitido en la penumbra habían moldeado la ciudad de maneras que pocos podían imaginar. Alonso comprendió que había sido testigo de un legado de astucia y valentía que trascendía el tiempo y que su responsabilidad ahora era honrar ese legado. Mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando las torres y jardines del Palacio Fantasma, Alonso decidió que era momento de registrar sus descubrimientos, no para revelar los secretos a todos, sino para preservar el conocimiento de manera segura. Sabía que algunos misterios debían permanecer ocultos para proteger la historia y las vidas de aquellos involucrados. Cada documento, cada mapa y cada relato que había recopilado serían conservados con el máximo cuidado, asegurando que la esencia del palacio y sus secretos continuara intacta. Al recordar sus primeras exploraciones, Alonso comprendió cómo el palacio había transformado su percepción de la historia. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una comprensión profunda de la intrincada red de espionaje, intriga y poder que había definido la Sevilla antigua. Cada pasillo que había recorrido, cada cámara que había descubierto, y cada documento que había descifrado le habían enseñado que la historia no se limita a lo que está escrito en los libros. También se esconde en las sombras, en los secretos y en los silencios que el tiempo ha protegido celosamente. Mientras abandonaba finalmente los jardines del palacio, Alonso sintió una mezcla de respeto y admiración. Sabía que había sido parte de algo extraordinario, algo que pocos tendrían la oportunidad de experimentar. El Palacio Fantasma de Sevilla no solo le había revelado secretos del pasado, sino que también le había mostrado la importancia de la vigilancia, la paciencia y la discreción en un mundo donde la información era poder. Cada sombra,
Cada eco y cada símbolo grabado en las paredes del palacio se había convertido en un recordatorio de la complejidad y la profundidad de la historia que él había tenido la fortuna de explorar. Al ponerse el sol sobre Sevilla, Alonso levantó la vista hacia las torres del palacio y se dio cuenta de que, aunque había descubierto mucho, aún quedaban secretos por desvelar. El Palacio Fantasma seguiría siendo un guardián silencioso de historias que habían marcado generaciones, y aquellos con valor y astucia suficiente, podrían, algún día, continuar el trabajo que él había comenzado. Mientras se alejaba, una sensación de respeto profundo y maravilla lo acompañaba, consciente de que la historia, aunque invisible a los ojos de muchos, había sido revelada en fragmentos gracias a su valentía y determinación. Al final, Alonso comprendió que el verdadero valor de sus descubrimientos no residía solo en la información que había recopilado, sino en la conexión que había establecido con el pasado. Cada paso que había dado, cada documento que había descifrado y cada corredor que había recorrido le había permitido vivir la historia de manera intensa y personal. El Palacio Fantasma de Sevilla había compartido sus secretos con él, y en ese acto, Alonso se convirtió en parte de su historia, asegurando que, aunque los siglos pasaran, la esencia de los misterios del palacio seguiría viva y esperando a quienes tuvieran el coraje de adentrarse en sus sombras.